Y bien, estamos ahora con Danilo Sagrada, que es gerente de responsabilidad social del proyecto La Conga, que es el proyecto que está en cuestión, en discusión en este momento. Hay una mesa de trabajo que se ha formado y hay un pedido de cierto sector, el sector más radical, digamos, antiminero, que se suspendan los trabajos de la mina mientras se llega a alguna clase de solución en el tema de la mesa. Darío, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Lo que nosotros tenemos en el proyecto es 4 lagunas, para ser precisos. 4 lagunas, perdón. Y las hemos incorporado en el estudio de impacto ambiental. Ya. Son 4 lagunas que van a tener que ser trasvasadas, que van a tener que ser el agua trasladadas a unos reservorios que van a ser construidos por el proyecto. Evidentemente ese es un tema delicado que requiere mucha atención. Le hemos dedicado mucho esfuerzo a conversar sobre este particular con las comunidades principalmente. Y producto de estas conversaciones es que hemos ido caracterizando la manera como se han diseñado los reservorios. Estos reservorios tienen algunas características que son importantes de plantear, justamente para resolver a la pregunta si es que estos reservorios realmente son una alternativa mejor que las lagunas. Lo que nosotros hemos planteado son reservorios que, estando en la misma cuenca, tengan capacidad de almacenar agua de lluvia en por lo menos el doble de volumen. Ya. Eso es importante. Estamos hablando de agua de lluvia, estamos hablando de la misma cuenca, y que además mantenga la capacidad de infiltración. Ya. No estamos hablando de cuerpos revestidos, de concreto, estamos hablando de la misma cuenca, un dique, y que el agua de lluvia sea almacenada. Ya. El problema no es falta de agua en Cajamarca, el problema está en que no la hemos administrado hasta ahora, y que en la temporada que no llueve, la agricultura y la ganadería, que dependen intensamente la generación de sus ingresos del agua, el dique, su función principal es justamente almacenar el agua y poder proveer de agua en temporada seca. Porque en temporada de lluvia, está claro, eso no ocurre con las lagunas. Las lagunas solo alimentan por rebose cuando está lloviendo, que no es el momento más crítico. El momento crítico está cuando no llueve. O sea que va a haber agua en época de estío, en época de sequía. Exactamente. Ya. Ahora, ¿esto fue planteado a cuántos caseríos participaron en el estudio de impacto ambiental? Nosotros hemos tenido un proceso intenso de participación, más de 3.000 personas, una audiencia pública de 4.000 personas. Esto demoró como 3 años. Esto ha demorado más o menos 3 años. ¿De consultas? De consultas, de participación y de incorporar las sugerencias y las preocupaciones en el estudio. ¿De esas cuántos caseríos? Son 32 caseríos. ¿Pero esos están finalmente de acuerdo o no están de acuerdo con esto? Los 32 caseríos están de acuerdo. Ahora, hay sus matices y hay sus momentos, pero estamos nosotros en un proceso que ha garantizado su participación y hoy por hoy están de acuerdo con el proyecto. Claramente ven el beneficio de Pero tener... los de Guasmín, que son vecinos, no están de acuerdo. Guasmín, por ejemplo, los distritos están fuera del área verde y verde clara, ¿o no? Las capitales de distrito las vemos allí hacia el extremo derecho, en unos puntos rojos. Tenemos al norte Guasmín, al sur Sorochuco. ¿Y hasta ahí no llega, digamos, el impacto de las lagunas de alguna forma? El impacto de las lagunas no. El impacto de las lagunas es justamente contemplado estrictamente en el área que tenemos marcada en los 2 tonos de verde. Ahora, es decir, vía afloramiento o vía rebose a través de... No sé así es, en el estudio de hidrogeológico que hemos hecho, el aporte es justamente hasta donde nosotros encontramos allí. Entonces, ¿por qué se moviliza la gente de Guasmín y todo lo demás? Se están movilizando por 2 razones. Primero, porque hay, como habíamos visto en el gráfico previo, hay caseríos, hay comunidades que están fuera del área de influencia y hay una expectativa de inclusión. ¿Sí quieren participar en el proyecto? Quieren participar del proyecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, claro, el problema es que el proyecto no les llega, ¿no? Estoy frente al Ministerio de Energía y Minas en San Borja, en donde ya está saliendo de este lugar una delegación de líderes de los centros poblados de la zona de Conga. Los representantes han manifestado su respaldo a la inversión minera. Además, han expuesto sobre la problemática social que vienen atravesando los 32 caseríos de la zona. Se ha tocado los puntos de la viabilidad del proyecto, porque la verdad nos ha venido apoyando en muchas oportunidades con grandes obras de infraestructura, carreteras y caminos. Y también se ha tocado el tema, pues, que haya más presencia del Estado, que se ponga el orden del derecho
para que de una vez por todas a esta gente, a este grupo de antimineros, ya se los ponga pues en su línea, ¿no? Porque no podemos estar sujetos a un pequeño grupo, perdiendo más de 18.000 personas ahorita sin trabajo. De ninguna manera son del ámbito de influencia, ni quizás de las zonas tan cercanas al proyecto. Eso ya nos ha indignado a nosotros. La delegación, como vemos, está conformada por 20 personas que representan a más de los 15.000 pobladores de estos 32 centros poblados de la influencia directa. ¿Por qué no le han explicado todo esto a las comunidades que están opuestas a este proyecto? Porque nosotros hemos tenido en este esfuerzo de participación ciudadana más de 3.000 personas que han estado participando y la audiencia pública se ha empeñado en informar a las comunidades que están más cercanas al proyecto. Pues es lo malo, pues deberían informar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Yo creo Porque que finalmente la gente que está en el alrededor mismo de la mina no es la única gente que se perjudica con un proyecto. De nuevo, desde el punto de vista de los estudios, la cuenca, nosotros hemos informado a toda la cuenca. ¿Podemos informar más allá? Por supuesto que podemos informar más allá. Y tenemos toda la voluntad de seguir informando. Deberían hacerlo. Sin duda. Y creo que allí está el compromiso. Debemos seguir informando. Si algo está sucediendo ahora es una necesidad, como decíamos al principio, de desinformación y de un esfuerzo de desinformar. Bueno, pero las intenciones de desinformar se dan en los vacíos, en donde la gente espera información. Sin duda. Entonces, allí un esfuerzo de seguir informando, de llegar más allá y que las personas sientan que justamente sus preocupaciones están siendo atendidas y nosotros estamos convencidos. Los estudios y los datos justamente nos han permitido diseñar un proyecto que tenga un efecto positivo en el balance hídrico. Le damos la bienvenida al hombre del momento, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Señor Santos, gracias por estar en Buenos Días, Perú. Buenos días a todo el Perú. ¿Cómo es la cosa? Usted dice que Conga no va, pero que sí quiere diálogo. ¿Cómo pueden haber estos dos conceptos en la misma oración? Mira, hemos venido e insistiremos de que existe una obligación de ambas partes de escuchar los argumentos que contienen todo un proceso histórico de lo que ha sido la minería en Cajamarca y también lo que ha sido el comportamiento de la empresa que quiere expandir sus operaciones en el denominado Conga. Yanacocha, que ha tenido 18 años y que tiene todavía explotando, que le falta demostrar en los hechos cómo hace el cierre de minas, cómo vamos a terminar con los impactos ambientales y resolver el problema del agua, son problemas que están pendientes. Y eso quiero pedirle al primer ministro que hoy va a exponer en el Congreso, que se exprese al país con claridad la voluntad de escuchar a los que exigen consulta previa, consentimiento previo, a los que quieren ser escuchados, porque en este momento el país tiene una necesidad enorme, sus comunidades, de ser escuchadas. ¿Les ponen sus reservorios con más agua aún, como promete Yanacocha? Yo no sé en qué lugar del mundo han encontrado. Yanacocha ofreció más agua y nunca ha podido darla. Hasta ahora no puede porque a pesar que hizo la represa San José, sigue estando esa represa con serios problemas por el tratamiento que le da a las aguas. Y bien, como anunciamos, estamos con Carlos Santa Cruz, vicepresidente de Newmont para Sudamérica, en fin, es el presidente de Yanacocha en buena cuenta en el Perú. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Digamos, una buena experiencia en ese tema, ¿no? En el tema de comunicación, por lo visto, no han tenido nunca una buena comunicación con Cajamarca. Yo creo que sí, hay algo que tenemos que mejorar, tenemos toda la disposición y las lecciones aprendidas, digamos, de esta experiencia. Si hay algo que tenemos que mejorar en comunicación, obviamente tenemos que hacerlo y estamos en ese esfuerzo. Creo yo que... Para ustedes se habla mucho de las cosas que han cometido en el pasado. ¿Ustedes han cometido errores? Siempre, todos cometemos errores, ¿no? Como empresa. Pero eso es una forma de excusarse. Pero no, yo debo de... yo conozco la historia, digamos, de la mina y obviamente yo no pretendo excusar ni de alguna manera, digamos, tender un velo sobre las equivocaciones que hayamos podido tener a lo largo de toda la historia del desarrollo de esta empresa, ¿no? Pero por otro lado, creo que tenemos que contextualizar las cosas, ¿no? Esta inversión surge a comienzos de los 90
donde no había, digamos, ni siquiera un marco regulatorio para la minería de esta envergadura, ¿no? Comenzó con una operación pequeña y fue creciendo muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente, tan es así que comenzó como una operación de 250.000 onzas y en el año 2000 ya era una operación prácticamente de 1.800.000 onzas. Entonces, había crecido 5 o 6 veces más el tamaño inicial. ¿Se cometieron en ese crecimiento tan acelerado, digamos, algunos atropellos probablemente? Y yo creo que hay dos curvas que hay que mirar, y eso la experiencia nos los ha enseñado. Hay dos curvas que hay que mirar con mucho cuidado. Uno es la curva de crecimiento del negocio y otro es la curva de, digamos, la adaptabilidad social a la nueva realidad que plantea la inserción de un negocio en una sociedad agropecuaria. Distorsiona definitivamente la vida de la sociedad agropecuaria, genera problemas de índole económico, expectativas, sobre expectativas, en fin, y esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Entonces, pero no han cortado, digamos, cursos de agua, no han secado algunas fuentes, de eso se les acusa. Ese no es el problema fundamental, justamente, no es un problema ambiental, no es un problema que ha habido, y donde ha habido algún impacto ambiental se ha mitigado. Entonces, lo que ha habido definitivamente es, por ejemplo, la empresa se instaló en la ciudad de Cajamarca, definitivamente, la alternativa era hacer un campamento. Bueno, dijimos es mejor instalarnos en la ciudad de Cajamarca a pesar de los problemas sociales que posteriormente vinieron, ¿no? Porque obviamente con una población minera en una ciudad de Cajamarca basta tener un 1% de población empleada que socialmente no sea muy adaptable al nuevo contexto y se tienen problemas. Y en realidad el tema que quiere la gente es desarrollo. Mira, ¿cómo podemos imaginarnos que Cajamarca, con todos sus ingresos, solamente tiene un 50% de electrificación en la población rural? Es cierto, ¿y por qué no? Entonces, cuando voy a Contumazá, no solamente de este gobierno regional, sino el anterior, hay obras de electrificación rural que están paradas. Así es. Entonces, hay que centrarnos en solucionar los problemas. Yo creo que ese es el tema, en la línea que tenemos que ir. Unir al Estado, a las comunidades y al inversionista para entender que lo que es inclusión social es hacer cosas. Cajamarca tiene en este momento una propuesta de inversión público-privada de 900 hectáreas para palta de exportación, que en los próximos 10 años no llegaríamos a esa cantidad, pero llegaríamos aproximadamente un 50% en ingresos, y que ha sido presentada para prueba a una empresa privada como es Golfi de la Cima Corona, para decirle a las empresas que se olviden de hablar de responsabilidad social con las citas deportivas, con corrida de toros, con regalo de balones y con fiestas patronales, sino que inviertan en la interrelación productiva o coordinación productiva para ese proyecto que cuesta 300 millones. ¿Y qué nos han respondido las empresas o la empresa? Que no lo pueden hacer porque no es su zona de influencia directa, porque según la norma, ellos delinean la menor cantidad de población para su área de influencia directa y al resto de la población le consideran área de influencia indirecta con el fin de no asumir compromisos y dejarlo a que las comunidades peleen con las empresas. Y podría citar muchos más proyectos de inversión que van a requerir dinero y que si pusiéramos orden en estos 4 proyectos mineros que están sacrificando a Cajamarca, Cima Corona, Tantahuatay, La Granja, el propio Yanacocha y Pacasmayo, tendríamos probablemente mucho más de los recursos de lo que ya se está hablando con Conga, y reservando una de las cabeceras de cuenca más importantes y una de las zonas más importantes para reserva de agua de nuestra región. Nosotros como socios peruanos estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Lo que pasa es que no es un proyecto fácil. Es evidente que en minería hablamos pues del primer círculo alrededor del proyecto, el segundo círculo, el tercer círculo de impacto.
Y entonces nosotros tenemos mucho respaldo en esos círculos, pero si me van a decir que tenemos apoyo en Jaén o en San Ignacio, en el norte del departamento, seguramente no, porque no tienen ningún impacto. Pero ¿de dónde vienen muchos de estos antimineros? De Jaén y San Ignacio. Y entonces uno dice, ¿hasta dónde es que tenemos la responsabilidad? ¿Hasta dónde? O sea, el proyecto Conga tiene que tener la aceptación social de todo el país. Pues llega un momento donde hay un límite. Ahí es donde tenemos que trabajar por la responsabilidad social compartida, donde el Estado tiene que apoyar, donde las comunidades tienen que entender lo que es una empresa privada. Sin embargo, en las zonas mismas cercanas al proyecto, en Bambamarca, en Selendín, sí, a nivel ya más de campesino, a nivel de las rondas, hay una actitud de rechazo, ¿no? Que no ha sido, digamos, la gente no cree, me imagino, está convencida se ha comprado el discurso de que la mina les va a quitar el agua, o la va a envenenar, en fin, ¿no? Entonces yo no sé, y eso no lo han podido revertir hasta ahora. Nosotros hemos podido, digamos, mantener la fidelidad de las comunidades alrededor del proyecto. Creo yo que va a ser tan evidente y tan tangible, digamos, los beneficios que puede traer una inversión de estas características, particularmente en el tema del agua, que es tan sensible en el campo, y eso definitivamente es demostrable. El peritaje ha contribuido a esto. Las mejoras que recomienda el peritaje van orientadas a lograr mayor aceptación social. Por ejemplo, el presidente pidió que se multiplicara por 4 la capacidad de los reservorios planteada originalmente, ¿no es cierto? Y ustedes han aceptado esa recomendación. Ese es un tema fundamental. Sí, yo creo que es una de las recomendaciones más importantes porque responde a la preocupación mayor de la población, que es el agua. Eso es, efectivamente, hemos aceptado esa recomendación. La idea es ampliar la capacidad de los reservorios de agua, que prácticamente multiplicarían por 10 el volumen inicial de las lagunas. Por 10, esa es una cosa extraordinaria. ¿Han calculado ustedes cuántas familias se beneficiarían con esta mayor cantidad de agua, con esta agua disponible, digamos, que antes no existía? Bueno, en toda la zona, si incluimos lo que llamamos anillo 1, 2 y 3, estamos hablando de una población de aproximadamente 60.000 personas. ¿60.000 personas? Así es. Pero obviamente esto hay que complementarlo. No solamente es el agua que se almacenaría en estos reservorios, sino también estamos considerando, dentro de otros proyectos complementarios, la construcción de reservorios multifamiliares. Ajá. Esto es un tema muy apreciado por las comunidades en la zona, que permiten también a diferentes familias que son colindantes poder disponer de agua para el uso doméstico y para el uso agropecuario. Que aparte y este es otro programa complementario. Complementario, o sea, aparte de los 3 reservorios, creo. De los 4 reservorios. 4 reservorios, ¿habían estos cuántos reservorios? En este caso, los multifamiliares son aproximadamente más de 120. Más de 120. Sí. Ajá. Y respecto de la recomendación de buscar alternativas al desplazamiento, para no desplazar 2 lagunas, para evitar eliminar 2 lagunas. Nosotros respecto a todo el tema hidrológico nos focalizamos en las recomendaciones del peritaje. Y el peritaje es muy claro al respecto, ¿no? La recomendación del peritaje es la de ver todas las alternativas hidrológicas, todas las alternativas ambientales, que de tal manera que podamos tener alternativas equivalentes a los servicios ambientales que prestan hoy día esas 2 lagunas, ¿no? Con la cantidad de agua que se está generando, es decir, los servicios ambientales que se van a generar van a ser sustancialmente mayores, ¿no?, que las 2 lagunas que estamos hablando. ¿Usted considera que hay viabilidad social en este momento? Hoy día tenemos que buscarla, tenemos que lograrla. Yo creo que estamos con la mejor disposición, por eso es que venimos a anunciar esto.
Por eso es que después de un exhaustivo análisis hemos visto que hay condiciones, tenemos la disposición de mejorar el estudio de impacto ambiental, dotar de más agua para aliviar la preocupación de la gente respecto al agua, sino por el contrario, garantizarles el agua. El enfoque también considera, digamos, este aspecto social para que la gente vaya entendiendo y conozca cómo funcionan los reservorios. En fin, todo está orientado a buscar esto, y yo creo que aquí es donde tenemos que sumar esfuerzos desde todos los ángulos, ¿no? Para hacer caminar un proyecto que creo yo es muy importante para todos, no solamente para la empresa.